que sea una organización que se identifique con la trayectoria política e ideológica de Francisco Villa. Allá en Sudamérica sigue siendo Villa un mito, pero un mito político con fuerza, vigente, vivo, en las clases populares. Y me place también poder intercambiar con dirigentes, no ser solamente una mesa puramente académica, ¿no? De soporíferos discursos, sino donde podamos interactuar con dirigentes que están en el día a día de la gestión social, de la lucha cotidiana, etc. Creo que ahí es donde vamos a marcar un estilo. Bueno, el tema que se nos propuso fue movimientos sociales y reformas estructurales. Entonces, me parece que es un tema pues, bastante ambicioso, no se agota en 20 minutos obviamente, pero las referencias son bien claras, ¿no? Cuando se dice reformas estructurales, pues estamos refiriéndonos en concreto al Pacto por México, que es el que ha generado todo el discurso sobre las reformas estructurales. Sin que esto signifique que antes no hubo gente o grupos o partidos que promovieran el cambio en lo económico, en lo social, y entonces se hablaba de reformas socioeconómicas y los cambios que debían darse. Respecto a los movimientos sociales en México pues tienen una larga tradición, pero principalmente en estos últimos años, salvo el lanzamiento zapatista que se produjo en los 90, la mayor capacidad de los movimientos humanos. Y ahora los movimientos sociales tienden a enfrentar un escenario sumamente complicado, sumamente difícil, por dos razones principales. La primera es que los partidos políticos, como el Pacto por México, han reposicionado sus programas, sus proyectos, han ocupado espacios y intentan ocupar espacios que normalmente han estado vistos como espacios entre los cuales desde los movimientos sociales se puede actuar. Y número dos, la crisis económica del país, ¿no? Negar que no hay una crisis económica o que esta crisis es absurdo. No debemos acostumbrarnos a las condiciones de bajo crecimiento, a las condiciones del bajo empleo, de la escasez de empleo, a las condiciones que genera este modelo que actualmente se desarrolla en el país desde hace 15 años. Hay que pedirle cuentas a ese modelo. Y entonces decimos que esta crisis económica provoca pues algo así como un sálvese el que pueda, ¿no? La gente está muy vinculada al multiempleo, busca varios empleos, y los que trabajan y tienen un empleo formal, pues buscan conservarlo, no ponerlo en riesgo. El sector informal, la economía, es casi el 55% de la población económica activa. Eso significa que el 55% de la población no tiene prestaciones de ningún tipo. En fin, estas son características francamente tercermundistas, son características francamente de país subdesarrollado, son características de un modelo que intenta imponernos un concepto de competitividad basado en los bajos salarios. Nada justifica los bajos salarios en México ni el desempleo. Es el modelo, la forma organizada de la economía. Ahora, creo que esto sin embargo pega duro a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales nacen cuando la política falla en dar respuesta de la demanda de la gente. Pero para participar en un movimiento social implica inversión de tiempo, implica recursos, implica muchísimo trabajo y dedicación para reconstruir las relaciones entre lo político y lo social. Y es allí donde nos enfrentamos al problema, que la gente está siempre ocupada, que la gente está desesperada por tratar de cumplir el salario semanal. Entonces, no podemos nosotros decir con certeza que los movimientos sociales tengan una base muy bien estructurada y que estén permanentemente en movimiento o movilizándose. No, los movimientos sociales, su característica es justamente que crecen, surgen, consiguen algunos objetivos, pero luego tienden a institucionalizarse, a constituirse en organización social. Entonces, básicamente esa es la lógica. Entonces, hablamos de un movimiento social con características propias que en determinadas circunstancias se institucionalizan y da origen a la organización social, y en otras condiciones simplemente se disgrega, se dispersa, ¿no? Para que después, más adelante, volver a reconstituirse. Esa es la dinámica de los movimientos sociales aquí en México, que tiene pues unas particularidades y que podemos incluso hasta compararlo con otros países de Centroamérica o Caribe o Sudamérica, de cómo se organizan los movimientos sociales, cómo se organiza la práctica de lo social y lo político en un solo eje conductor. Y tal vez hay una crítica, sería muy generales y no dirigida a ninguna organización en
social es que a veces los movimientos sociales, por la lucha cotidiana, tienden a ser aislados. Se desvinculan de los movimientos sociales de otros países que tienen igual o un similar nivel de desarrollo, o incluso que tienen prácticas de lucha y propuestas y demandas nuevas que a veces no reconocemos ni siquiera por internet. Entonces es necesario siempre entender que los movimientos sociales es una respuesta de la sociedad cuando la política falla, cuando el Estado falla, y cuando los ciudadanos están muy ensimismados, metidos pues, en su vida cotidiana, ¿no? En cuidar el empleo, el ingreso. Entonces, estas respuestas de los movimientos sociales adquieren gran legitimidad y se da el mismo proceso en otros países. Pero todos también sujetos a la misma situación de que hay un periodo de tiempo en el cual se crece, se desarrolla y ahí comienza lo que podemos llamar la incorporación del movimiento social a una plataforma de alianzas políticas y sociales integradas a una política nacionalista de desarrollo interno, como es el kirchnerismo, o la integración en Argentina, o, por ejemplo, la integración de los movimientos sociales en una estructura ideológica muy orientada hacia la transformación del Estado, donde hay quizás más retórica que hechos concretos, como sería la revolución bolivariana en Venezuela, y la secularización, de alguna manera, de los movimientos sociales en países como Ecuador, el Perú o el Perú, donde los movimientos sociales, los liderazgos de los movimientos sociales se terminan organizando movimientos políticos independientes. Y esos movimientos políticos independientes se fijan rápidamente una acción no nacional, sino local. Y entonces en el ámbito local participan activamente, ganan elecciones y se preocupan en la gestión social. Para decir, interpretan la acción política y social como la autogestión en los gobiernos locales. Y luego tenemos los movimientos sociales en Bolivia, que creo yo que es el modelo más interesante desde el punto de vista de las competiciones que se dio, donde el bloque llamado Nacional Popular, hay que diferenciar esto del populismo. El bloque Nacional Popular crea un conjunto de alianzas y de actores que a través de muchas sucesivas organizan una estructura muy bien organizada, liderazgos muy claros, donde el líder o los liderazgos no imponen su autoridad al conjunto de las organizaciones, sino que se somete a lo que las organizaciones decidan. Y eso es un bloque nacional popular y ese es el modelo boliviano. Y a mí me parece que ese es un modelo que recoge las mejores tradiciones de los años 60 y 70 de la lucha social que se hizo en Sudamérica y que se empieza a dar en México. Bueno, entonces, los movimientos sociales tienen estas lógicas, tienen esta capacidad para ir acumulando poder, tienen esta capacidad para plantear nuevas demandas. Movimientos sociales no plantean nuevas demandas, movimientos sociales que se agotan, que se corrompen, que se integra al sistema. Y ya deja de ser un movimiento social, pasa a ser una estructura periférica de los grupos de poder. Entonces, hay que estar siempre generando nuevas demandas ciudadanas, nuevas demandas sociales. Y eso implica un trabajo de las organizaciones sociales con la gente, sí, con la gente, pero no con cualquier gente. Hay que poner atención a la discusión. La discusión es un concepto que se hizo popular en el gobierno de Lula, ¿no? Ha sido trabajado, pero básicamente lo que se orientaba era a precisar que los sectores que están en la pobreza y en la marginalidad cada vez más se están despegando de los sectores modernos. Entonces hay que crear los puentes para integrarlos. Eso implica la capacidad de salud y vivienda, pero implica principalmente participación. Y la participación es política o la participación a través de partidos aliados o partidos convergentes y social, en el sentido de que son los movimientos que promueven la participación en la gestión y autogestión de las políticas públicas. No la autogestión y autoparticipación como estructura clientelar, sino la participación como un actor que cogestiona políticas públicas locales. Eso es lo que le da vigor dinamismo, no es lo que se ha visto en Ecuador. No necesariamente eso implica que sea material imposible, porque las prácticas sociales ahí están, no estamos aquí sin nada nuevo. Y por si fuera por los jóvenes, más golpeados por el desempleo, en la ley de Europa ponen en marcha los movimientos estos indignados, que ha rebasado ampliamente a los partidos políticos institucionales de ese continente. Y entonces vemos pues, que los movimientos sociales están allí, presentes, vivos, latentes, ocupando los espacios urbanos, planteándole retos al poder
presionar a las organizaciones políticas para que las organizaciones políticas dejen el burocratismo, dejen el clientelismo, y para que entre lo político y lo social se establezca una matriz convergente. Y claro, hay un poquito la discusión sobre la autonomía de los movimientos, respecto a los partidos y de esa manera. Yo creo que eso es una bella discusión, mientras me parece ella que es importante hacerla, pero aquí el objetivo es lo siguiente, ¿no? Todo movimiento social es social, no es institucional. Y eso significa que su agenda de demandas se negocia desde la sociedad con las instituciones y no al interior de las organizaciones políticas. Si se puede dar, perfecto, pero no es lo principal. Y la fuerza radica en la capacidad de organización, de movilización y la capacidad para generar nuevas demandas. Ahora, con respecto al Pacto por México y lo que se llama reformas estructurales, quizás ahí tengamos algunas críticas, algunos reconocimientos, ¿no? Hubo referimiento institucional. Miren, en primer lugar, me parece que decirle reformas estructurales a las políticas que se están aprobando en el Pacto por México, sin dejar de reconocer la importancia que pueden tener como políticas de modernización del aparato público. A mí me parece que llamarle reformas estructurales es un abuso del lenguaje. Reformas estructurales significa cambios en el modelo económico, cambios reales en la forma de distribución del ingreso, en la restauración de los mecanismos de movilidad social. Esos son los cambios estructurales. Y estas son políticas que responden a agendas atrasadas de los partidos políticos que han hecho este pacto. Porque esas reformas son propuestas desde hace 10 años. Bajo el gobierno de Fox, bajo el gobierno de Calderón, no salieron por distintas razones. Pues bien, son reformas que ahora, por fin, pueden ser negociadas, pueden ser consensuadas y pueden ser realizadas. Ahora, el impacto de esas reformas sobre la economía del país, etcétera, sobre la capacidad de la economía del país para volver a crecer, volver a relanzarse, quizás eso se pueda discutir desde mi punto de vista, sí van a tener un impacto respecto a recuperar cierta capacidad de crecimiento económico. Va a tener cierto impacto en mejorar la eficiencia en el ejercicio o el acceso a ciertos servicios de telecomunicaciones. Va a tener cierta respuesta positiva en la capacidad para que el Estado lave los ingresos son altos, ¿es cierto? Creo que va a generar una gran controversia con el tema de la reforma energética, el tema de la privatización de la red petrolera. No hay mucha claridad con respecto a esos modelos de contratos compartidos, qué porcentaje sería del Estado y qué porcentaje sería del gobierno. Y desde mi punto de vista, ni la renta petrolera ni la propiedad de la empresa del petróleo deben ser transferidas al sector privado. En todo lo demás se puede negociar. Pero bueno, vemos que hay una nacional nuestra arena, toda la negociación que se hizo, ¿no? Un juego de ajedrez donde los partidos ponen sus planteamientos y donde se van negociando. Ahora, lo que yo creo que está Pacto por México también es que no hay consenso. Si uno no para con los pactos de la Moncloa en España, el pacto del punto mismo en Venezuela, el internacional en Colombia, pues primero se debe un consenso y luego vienen los acuerdos. Aquí es al revés. Primero se pactan los acuerdos y luego se quiere construir el consenso. Pero el consenso ya no se construye. Porque el PRD tiene una posición muy clara de confrontación con el tema de la reforma energética. Y por otro lado, el PAN pues, ha rechazado completamente el modelo fiscal y impositivo que se aprobó. Y lo más probable es que estemos asistiendo luego de la reforma del petróleo, que estemos asistiendo a una fase de decadencia del pacto, que se va a vincular al escenario electoral del próximo año. Ahora, ¿fue buena la experiencia? ¿Fue negativa? Yo creo que fue con toda esa técnica que lo estamos haciendo, creo que la experiencia ha sido buena. Creo que la experiencia ha sido buena. Pero hay algo que tiene impacto y que es grave y es aquí donde vinculo a los movimientos sociales. Este es un pacto sin participación de la sociedad. Sin participación ciudadana. Este es un pacto de élites, de partidocracias. Este es un pacto además que en la vida de la reforma política busca consolidar un tripartismo. Y a mí me parece que eso sí es observable, eso es criticable.
no ha existido en este Pacto por México un mecanismo de consulta, un mecanismo que permita la participación de las organizaciones sociales, tanto del sector privado, empresariales, movimientos ciudadanos, clases medias, empresariales. Todo eso ha estado muy periférico. Los famosos foros, es ahí donde invitan a la gente a dar sus opiniones. Esos foros pasan de hecho son unos escenarios, unos simuladores, ¿no? Como esas rendiciones de cuentas, esos informes de labores que hacen a veces los presidentes municipales, las comparecencias, todo, el parlamentario no vota la moción de censura o la moción de apoyo, porque pues, el Parlamento no tiene esa competencia, ¿no? Hay que parlamentarizar más este Congreso solamente de discurso. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que observamos es que, por ejemplo, el pacto de la Moncloa hubo el acuerdo marco confederal. O sea, primero se trataron los pactos de la Moncloa y luego se inició el proceso de pactos confederales, donde las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales comienzan a plantear una política. El pacto del venezolano, el chileno, el colombiano, también incorporaron determinada participación de las instituciones en sus respectivos contextos. De hecho, la conservación chilena quizás no fue tan activa en eso. Pero aquí vimos, lo que hemos visto es básicamente que pues, la sociedad no ha participado en todo este diseño, ¿no? Ha sido una agenda pactada, implementada en el Congreso. Hubo resistencias en el PRD, lógico, un sector importante se siente excluido de la negociación, y luego también en el PAN, ¿no? Otro grupo se siente excluido, más allá que sean calderonistas o no calderonistas, o del PRD, sean ¿cómo se llama? El grupo más allá de la afiliación, entonces no hubo participación ciudadana, no hubo consulta de las organizaciones. Ahora, ¿se pudo hacer esa consulta? Sí, desde mi punto de vista sí se pudo hacer, sí se pudo hacer partícipe de la sociedad y todo esto, pero hubiese implicado también cierto nivel de riesgo, hubiese implicado cierto nivel de confrontación. Y aquí hago la pregunta, ¿por qué le tenemos miedo a los riesgos de la confrontación? ¿Cuál es el problema para que la sociedad diga que no? ¿O que esté en desacuerdo con determinada política? ¿O de determinado acuerdo? Entonces tenemos que recuperar un poco también el sentido de la dialéctica de la confrontación. Donde se contraponen tesis, planteamientos, y si la sociedad dice que uno lo dice por algo. Pero cuando uno ha leído los artículos de los analistas, por ejemplo, la reforma petrolera, la reforma estacionaria o la reforma de los tributos, ¿qué dicen los comentaristas? No, que la gente no está preparada, que esto es tema de especialistas, que esto es tema de pequeños alumnos, de sabios, ¿no? Que nadie ha elegido, que nadie supervisa, que cobran fuerte, son ellos los que enseñan estas cosas, como que la democracia es falso que la gente no sepa. Por supuesto que la gente sabe. La gente sabe cuando las cosas no van bien por el bolsillo. Porque tiene que pagar la tarjeta a fin de mes. ¿O no? O porque le llevan los recibos. Claro, cuando uno ve estas cosas se ve todo populismo, pero moderno, populismo, etc. Esta es la retórica de los sectores conservadores. Hay que recuperar esta dimensión de la crítica, de la confrontación dialéctica. No se trata solamente de decir no, se trata de decir no, de negociar y buscar un acuerdo superior. Esa es la dialéctica. Y uno no le pone nada malo a eso. Es así como Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner han logrado consolidar sus procesos políticos en sus países. Entonces, creo que ya para ir cerrando, yo diría que hay que reapropiarse del concepto de reformas estructurales. Las reformas estructurales tienen que ver, desde mi punto de vista, con dos cosas en México. Uno, recuperación del mercado interno. Principalmente toda la cadena agropecuaria, desde los pequeños y medianos productores. Y en el segundo lugar, tiene que ver con la elevación del consumo, y eso se expresa a través de los aumentos de salarios.
Ese salario mínimo es una burla, una afrenta sistemática y permanente a la sociedad mexicana. Nada impide que se negocie estas dos ejes para recuperar el mercado interno. Y eso sí sería una reforma estructural. Mientras no se haga eso, pues no hablemos de reforma estructural. Pero como movimiento social que viene de una tradición de lucha desde la época de la Revolución, hay que apropiarse del concepto de reforma estructural. La reforma estructural es eso. Las demás son las son reformas modernizadoras de la legislación que promoverán cambios y impactarán el crecimiento durante 2 o 3 años. Si hay suerte con el tema del petróleo, quizás 2 o 3 años más, y ahí queda. Si el mercado interno no despega, no habrá más crecimiento. Para que México pueda darle empleo al millón de jóvenes que todos los años se incorporan al mercado laboral, se necesita crecer entre el 6 y el 7%. Y estas reformas de impacto posiblemente lleven el crecimiento en el mejor de los escenarios, entre un 3 y un 4. Siempre habrá un déficit. Ahora, ese déficit lo absorbía la migración de los Estados Unidos. Pero así como pasan las cosas en Estados Unidos, crisis económica, crisis recesiva y encima un muro que quiere terminar de construir, pues esa gente ya va a migrar. Ese excedente laboral se va a quedar acá. Y encima tenemos la migración de los centroamericanos que quieren ir al otro lado, pero no pueden. Y van a terminar quedados en México. Y entonces esto va a generar una acumulación de excedente laboral. Ese es el escenario que tenemos para más adelante. Es decir, no crecemos al 6%, al 7%, como lo ha hecho Venezuela, lo ha hecho Brasil. Bueno, Brasil fue un poco menos, pero por el tamaño de la economía, el CELA 4.5 es suficiente. Como lo han hecho otros países, ¿no? Que tienen gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Entonces, plantearíamos esto, ¿no? Reapropiarse de las reformas estructurales y aquí ya me falta tiempo para desarrollarlo, pero lo menciono nada más, si quieren la pregunta, como vamos a verlo, y con esto concluyo, convertir las ciudades en campos, en campos políticos, donde podamos llevar planteamientos de auténtica reforma. No quedarnos en la lógica corporativa, sino abrir los espacios urbanos para convertirlos en espacios donde se generen estas demandas nuevas, donde los movimientos sociales no se vean como movimientos muy aislados de intereses particulares, sino donde se reasumen las demandas del conjunto de la sociedad. Detrás de cada reclamo de una organización tiene que haber una identificación de la sociedad. Y eso solamente se logra actuando en el campo urbano, dentro de los sectores, el espacio de los sectores urbanos marginales y dentro del espacio que ocupan los jóvenes, que es el actor principal del proceso de exclusión que se está dando en México desde hace más de una década. Los grandes marginados, los grandes discriminados son los jóvenes que no tienen ni empleo y que se cansan de estudiar porque el sistema educativo no les garantiza ninguna perspectiva de futuro. Y esos jóvenes que no se cansan, que esos jóvenes que están en educación, son jóvenes que lamentablemente luego terminan ingresando a estas dinámicas de la marginalidad. No digo todos los jóvenes, pero ahí está pues el narcotráfico, ahí están estas malas, estas tribus humanas que a veces imponen su impronta, recuperan a esos jóvenes y los articulan. Y aquí ya nos quedamos, y eso ya lo dejaremos para otra oportunidad, ¿no? la necesidad de que los movimientos sociales, humanos, se mantengan alejados de todo lo que es narcotráfico, de todo lo que es inseguridad y de todo lo que significa el crimen organizado, el cual actúa y opera de manera muy dinámica. Es toda una estructura de funcionamiento, de relaciones, de espacios y de cuotas de poder que lamentablemente si nos vamos al libro del doctor Buscalia, donde nos dice que el 65% de los municipios de México están controlados por el crimen organizado, lamentablemente es una estructura fuerte. Es una estructura que condiciona el trabajo, tanto de los partidos como de los movimientos sociales. Pero eso ya sería objeto de otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos a continuar con el dirigente y fundador, Ricardo González Cruz. Vamos a darle un fuerte aplauso.
Gracias, buenas tardes. Nuestra organización, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, Colonia Tierra y Libertad, saluda el esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy, los diferentes referentes que participamos en la fundación de lo que fue el Frente Popular Francisco Villa Independiente en el año 88-89. En ese sentido, creemos necesario reivindicarnos como una organización social que nace dentro del movimiento social ante demandas concretas que venían existiendo, que se necesitaba resolver en aquellos tiempos. Decían oradores que antecedieron la palabra la necesidad de mantenernos al margen de las instituciones para poder subsistir como movimiento social. Nosotros recordamos como parte de ese movimiento social en los años 70, 80, cuando la democracia partidista o unipartidista no nos permitía entrar en movilización al Zócalo de la Ciudad de México. A principios de la década de los años 80, algunas organizaciones como el Frente Estudiantil Revolucionario, la Unidad Obrera Independiente, la Alianza Campesina Revolucionaria, la Unión de Colonos Inquilinos y Solicitantes de la Vivienda, nos planteamos como meta entrar al Zócalo de la Ciudad de México, y aún con el cerco policíaco entramos, y a partir de ahí todas las organizaciones pudieron canalizar sus protestas hacia este espacio público. Sí, un espacio que después del movimiento de 1968 el PRI gobierno monopolizó y que veíamos como una posibilidad de recuperarlo. Recordamos que en aquellos tiempos nos dejaban llegar a lo más cerca del Zócalo que nos dejaban llegar era a San Cosme, al hemiciclo Juárez, a la Plaza de Santo Domingo, y en algunos casos a los profesores, a los estudiantes se les dejaba llegar a la Secretaría de Educación Pública. De ahí en fuera, para el movimiento social estaba vetado el Zócalo como un espacio público donde podíamos manifestar nuestras demandas, nuestras alternativas, porque el movimiento social no solo es demanda, el movimiento social también son alternativas, ¿sí? Y es así como nacemos como Frente Popular Francisco Villa, con la alternativa de dar una solución a una problemática concreta, que en este caso principalmente era la vivienda, pero que también nos planteamos la posibilidad de dar una alternativa al movimiento sindical, al movimiento obrero. Alguna vez le preguntaban a algún compañero cuáles eran nuestro radio de acción, en donde actuábamos como organización, y el compañero les decía en la CTM, en la CROC, en la CNC, en la CNOP. Entonces decían, no manches, ¿cómo? Si ahí no los hemos visto. No, pues es que estamos organizando, estamos tratando de organizar a esos sectores, ¿sí? Buscamos una alternativa a varios sectores que se encuentran corporativizados dentro del sistema corporativo mexicano. Entonces, como movimiento social fuimos creciendo. El movimiento social ha tenido diferentes expresiones y en las cuales muchas veces nosotros hemos sido parte importante. Recordamos que en el 94, ¿sí? En el 94, cuando surge el Ejército Zapatista, dentro de la organización, dentro del Frente Popular Francisco Villa, se da una discusión muy fuerte de cómo podíamos apoyar al Ejército Zapatista o si era conveniente apoyarlo. Y la mayoría dijimos que era necesario, que no podíamos estar excluidos de la historia de nuestro país, que no podemos estar excluidos dentro de los movimientos que se estaban dando en nuestro país. Y fuimos una de las primeras organizaciones que marchamos en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si no mal recuerdo, el 24 de enero del 94. ¿Sí? Y aún con las amenazas del gobierno en aquellos tiempos en que nos planteaban que si nos movilizamos íbamos a ser reprimidos, agarramos y dijimos vamos.
¿sí? Fuera de las instituciones. En el 97, con el gobierno de Rosario Robles, ahora flamante secretaria de Desarrollo Social, se nos amenazaba que si participábamos en apoyo al CGH, se iban a levantar demandas. Se levantaron demandas contra todos los representantes de las diferentes fuerzas que estamos aquí y de otras en aquellos tiempos. Y dijimos, vamos, hay órdenes de aprehensión, vamos. Y estuvimos ahí como movimiento social. Entonces el movimiento social es un movimiento que debe ser dinámico. Decía un compañero, dentro del frente ha habido expresiones que han estado aisladas. Yo no estoy de acuerdo con el compañero Agustín, en una de sus... El movimiento social siempre, todas las expresiones que estamos aquí, siempre hemos estado en contacto con la masa. Nosotros no estamos de acuerdo, o esta parte del frente no está de acuerdo que estar aislado significa no estar con los partidos. Estar aislado significa no estar dentro del presupuesto. Estar aislado significa no compartir los medios de comunicación. Para eso es no estar aislado. Para nosotros estar aislado es no tener contacto con la gente, no tener contacto con el vecino, no tener contacto con las otras colonias con las que convivimos. Y nosotros como movimiento social siempre hemos tenido la fortuna, digo yo, de estar aunados, estar presentes en las luchas sociales. ¿Sí? En las luchas sociales de los maestros, en las luchas sociales de los sindicatos, en las luchas sociales de los estudiantes, en las luchas sociales de otras colonias. Entonces nunca como frente hemos estado aislados, hemos sido parte de ese movimiento social importante. Por último, nada más en cuanto a las reformas estructurales, decía el doctor Bueno que no son reformas estructurales, que son políticas modernizadoras. Y yo dejo la pregunta: lanzan una reforma educativa en donde lo primero que hacen es reducir el presupuesto para la educación. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior está demandando que no se reduzca el presupuesto destinado a la educación. Lanzan una reforma hacendaria en donde lo primero que plantean es el IVA a alimentos, a medicamentos y a la homologación de la frontera norte. ¿Sí? Es subir los impuestos. Hubo un cambio en el criterio, no hay aumento en alimentos ni en medicinas, pero sí hay aumento en otras cuestiones que debemos de estar pendientes. Lanzan una reforma energética, ¿sí?, cuando excluyen a los campesinos, a los pescadores, a los habitantes donde se hay exploración de nuevos yacimientos petroleros. En la zona acá de Huauchinango, los campesinos del Frente Democrático Oriental de México plantearon la posibilidad, hay un proyecto de explotar toda esa zona, plantearon la posibilidad de que ellos estén dentro de la planta productiva, dentro de la fuerza productiva. Les dijeron que no. Esa es la reforma energética que están impulsando. Aquí en el estado de Hidalgo estaba el proyecto, una gran refinería. ¿Cuánto tiempo lleva? Y los campesinos, los productores están excluidos de esta situación. La reforma política que ellos están planteando, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, está excluido. Esta reforma política que están planteando está hecha y diseñada para los tres partidos políticos mayoritarios: PAN, PRD, PRI. El movimiento social tiene que dar una respuesta a esta situación, y no va a ser el Frente Popular Francisco Villa solo, compañeros. Tenemos que buscar la alternativa con otras
organizaciones, con otros movimientos sociales que están dentro de la política. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra al compañero David Mendoza Arellano. Él es luchador social y un actor político. Ha sido líder de la organización social es actualmente líder de la organización social Frente Popular Independiente. Entre las actividades que ha realizado se encuentran fundador del FPI, diputado federal del 2006 al 2009, en donde fue integrante de las comisiones de energía, participación ciudadana, comisión especial para la reforma del Estado y actualmente es secretario de comunicación social en el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a darle un fuerte aplauso. Espero que haya un segundo foro para poder concluir las opiniones. Pero primero quisiera decir que solo se conmemora lo que no se quiere olvidar. Y nosotros no queremos olvidar la fundación de esta organización, que ha sido la matriz de muchas otras, y que gracias a la iniciativa de varios compañeras y compañeros, pues hoy tenemos la posibilidad de reunirnos en esta mesa y estar compartiendo nuestras opiniones y puntos de vista, que como ustedes podrán darse cuenta, son coincidentes pero también son divergentes, como toda práctica democrática. Yo quisiera decir rápidamente, primero, los movimientos sociales, para decirlo en términos sencillos, son una especie de termómetro que mide la temperatura que hay en la sociedad, es decir, que mide la situación que se está viviendo, el estado en el que se encuentra nuestra sociedad. Pero también son una válvula que despresuriza, es decir, que le quita presión a la sociedad, porque es muy peligroso para un sistema político y para una sociedad que se acumule toda esa presión. Entonces los movimientos sociales también juegan ese papel, y lo juegan no solamente en el caso de las demandas reivindicativas, es decir, alguien que necesita un lugar donde vivir, alguien que requiere de ser atendido en algo que no ha podido resolver, diversas, pero también los movimientos sociales representan derechos y la lucha por derechos y libertades democráticas. Nosotros, en un periodo de la historia de la ciudad, consciente en alguna parte e inconsciente en alguna otra, pero jugamos un papel que apoyó el desgaste del PRI gobierno en la ciudad. Es decir, quienes jugamos el papel de la oposición desde las calles, quienes desgastamos y evidenciamos a un periodo del gobierno priista en la ciudad, fuimos nosotros, junto a otros movimientos sociales. Pero esta organización, lo he comentado yo en privado, llegó a ser la organización social más grande e importante en la ciudad, y si nos reagrupamos, cuando menos para acciones como estas, seguiremos siendo la organización social con capacidad de movilización más grande en la Ciudad de México. Ojo con esto. Entonces, en nuestro caso también hay hechos históricos importantes que antecedieron, pero que además favorecieron la creación del Frente Popular Francisco Villa. Hasta mi casa han llegado muchos compañeros aprendices de invasores de tierras, y me han planteado que hay que ir a tomar la casa de una señora que la dejó intestada, o que hay un terreno ahí por la justa que hay que ir. Yo lo que les he dicho es que la fundación y la creación del Frente Popular Francisco Villa solo fue posible en la medida que se alinearon los astros, ¿no? Lo digo coloquialmente, pero sucedieron cosas y hechos que se organizaron de tal manera que permitieron que nosotros existiéramos como organización. Es decir, no existimos por la voluntad de alguien, o de uno o de varios. Sí existimos por la visión que tuvieron. Varios compañeros de los que están aquí presentes y que en la siguiente mesa son los que saben la historia porque la vivieron, no porque la hayan estudiado. Y que por cierto la promociono porque es la mesa donde vamos a ver esa parte de la historia.
Entonces, ¿cuáles fueron esos hechos, según rápidamente? En primer lugar, la rigidez política que se vivió, lo sé porque me lo han platicado ellos. Hay una rigidez política que se vive después del movimiento 68, el 71, y en particular estos hechos, hay un planteamiento particular que es el surgimiento de la Comisión Coordinadora Estudiantil en el CCH Oriente, que por cierto yo guardo un archivo de esa memoria, entre otras cuestiones, en otras escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en un espacio que era un espacio natural para la formación política, que eran las preparatorias populares, que por cierto también sería tema de otro foro. Esa es una de las grandes influencias. La influencia del Frente Popular Independiente en términos ideológicos y de otros movimientos sociales a este núcleo estudiantil, activismo estudiantil, pero además la rápida y acertada vinculación que este núcleo estudiantil tuvo con otros movimientos sociales, como lo ha señalado Ricardo, que también es otro de los poseedores de la historia, porque la vivió. Otro hecho que yo apunto que favoreció nuestro surgimiento, sin duda alguna, es el terremoto de 1985, que frente a la incapacidad del gobierno en ese momento para atender una tragedia de la magnitud que fue, bueno, pues se desbordó la sociedad capitalina en uno de los ejercicios, por cierto, de participación ciudadana más importantes que ha vivido esta ciudad, no solo en términos de solidaridad, sino de organicidad. Es decir, la sociedad rebasa al gobierno, se organiza y implementa una política para atender una necesidad que en ese momento, finalmente, de forma colateral por el terremoto, pero también por la falta de una planeación, bueno, pues se enfrenta una ciudad, y nos podemos remontar a lo que significaba la Ciudad de México en el 85. El surgimiento del movimiento estudiantil universitario en el 86, que a diferencia del CGH es un gran movimiento de masas, es un movimiento que rápidamente adquiere un gran prestigio. Hace rato estuvo aquí Agustín y muchos otros, Adolfo, otros compañeros que fueron protagonistas, no solamente fueron a la marcha, sino que protagonizaron esta lucha. Ellos podrían un poco comentar más acerca de esto, pero este movimiento que logró la derrota de ese intento no solo por elevar las cuotas, pero que evidenció que algo estaba pasando en un segmento de la población que eran los jóvenes en edad de estudiar y con aspiraciones, es decir, que estaban cambiando las aspiraciones en nuestra sociedad y particularmente en la Ciudad de México. Sin duda alguna, la fundación del Frente Democrático Nacional, que se crea para participar en las elecciones, la incorporación de muchos movimientos del ya entonces movimiento llamado Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, que nutrían y que junto a la figura del ingeniero Cárdenas fueron a una batalla electoral, pero sobre todo dejaron una elección democrática a este país, más allá de si hayan sido ganadores o hayan sido derrotados. Un hecho real es que eso significó un parteaguas también en la historia de nuestro país, de nuestra ciudad, pero que tuvo una incidencia en el hecho de que nosotros existiéramos. Ya señalé las preparatorias populares, pero en particular el movimiento de rechazados para ingresar al bachillerato de la UNAM, que nutrió las escuelas populares. Era la última alternativa que tenían decenas de miles de jóvenes que, como hoy, siguen buscando una alternativa, no solamente para estar en la escuela por lo que significa adquirir conocimiento, sino porque también pues tienen una aspiración, y esa aspiración, desafortunadamente, aun cuando a muchos lo logran, pues finalmente se encuentran con que el mercado de trabajo simplemente es nulo, prácticamente nulo en ese sentido. Por supuesto, la falta de una planeación, de una propuesta de crecimiento urbano para la ciudad, que derivó en miles de asentamientos humanos sin servicios y condenados a la marginalidad y a vivir en condiciones de completo olvido y miseria. Y quienes encabezaban, los verdaderos invasores,
eran los priistas. Ajá. Eran los que se enriquecían a costa de la necesidad de la gente. Ajá. Y que además nutrían, ¿verdad? Todos recordamos cuando empezamos nosotros a competir, nos burlábamos porque decíamos que para la marcha te daban tu gorrita de cartón, tu torta y tu frutzi, ¿no? Y vámonos al mitin del PRI gobierno. Esa era la conducta política. Y de lo que era la periferia de la ciudad se nutría esa situación. Estas cosas que yo he señalado, que a todos, por supuesto que las sabemos, no las descubrí yo, muchos las vivimos en condiciones particulares cada quien, fueron las que propiciaron el surgimiento de este gran movimiento social que después se constituyó en una organización social, la organización Frente Popular Francisco Villa. Y al rato que entre Toño Flores y Adolfo y ellos, alguien preguntó ¿por qué se llamó Francisco Villa? Y dije porque Zapata ya estaba ocupado, ¿no? Ya estaba la UPRES. Y recuerdo yo en la memoria, tengo perfectamente claro ese momento en el que algún compañero dijo, bueno, pues si ya está Zapata ocupado, pues Francisco Villa. ¿Por qué? Porque es cabrón, porque simboliza lo que nosotros queremos en ese proceso de construcción. Yo no fui un protagonista en ese momento porque yo tenía 17 años, o 16. Y no sé quién en su sano juicio le permite a un menor de edad involucrarse en un movimiento social, pero aquí están los compañeros que fueron los que generaron esta idea. Bueno, y a Alejandro que tenía 18. Entonces, este es nuestro origen, compañeros y compañeros. Entonces, más allá de las divergencias o las diferencias que podamos o no tener, eso es lo que compartimos. Y nadie que haya surgido de este movimiento puede renegar o negarse de su origen. Al contrario, es un motivo de orgullo. Quiero entrar al tema de reformas estructurales, pero esta opinión se las quiero cerrar con lo siguiente. Tuve la oportunidad efectivamente de ir a la Cámara Federal y alguien me dijo si seguiría yo viviendo en el edificio que parece el castillo del Conde Pátula ahí sobre Zaragoza y Cabeza de Juan. Y dije, vas a ir a la Cámara, al Congreso de la Unión, debes de salirte de vivir de ahí. Y lo que yo respondí es que no, porque si de algo me siento orgulloso es de ese lugar y de esa gente, que es gente exactamente igual que los que aquí estamos. ¿Me explico? Ese es el valor. Y eso es lo que no debemos olvidar. No importa qué tan lejos o qué tan... o sea, no importa hasta dónde logremos llegar. Entonces, esto abre esa posibilidad. Ahora, la parte divergente. Las reformas son enfoques. Las reformas, las llamadas reformas estructurales, en lo cual coincido que no deberían llamarse reformas estructurales. Esto ya fue explicado, así es de que no voy a meterme a eso, pero a ver. Todas las sociedades necesitan... Nuestro sistema político estaba basado en una figura, en el presidente, que era... Él significaba todo. Estaba basado en el presidente y después del presidente toda la operación del sistema político para hacer lo que su voluntad mandatara en el país. Teníamos una cámara en donde la representación de la izquierda era testimonial, servía para que dijeran pues ahí están los de la izquierda, ahí están los del PAN, etc. Pero las grandes, la mayoría de la cámara pues la tenía el PRI. Esto cambió. Esto cambió. Hay una nueva realidad en la pluralidad política del país. Y aquí es uno de los temas que yo dejo también como provocación, ¿verdad?, para un debate posterior. A ver, en el 2006 la izquierda se constituyó, desde el punto de vista institucional, en la segunda fuerza político-electoral en el Congreso. También me tocó esa parte, compañeros. Y mientras algunos opinábamos que teníamos que hacer valer esos más de 12 millones de votos que nos dio nuestro candidato a la presidencia de la República, la primera orden que recibió el grupo parlamentario el día que tomamos protesta fue: tomen la tribuna.
sin que mediara discusión alguna. Y nosotros teníamos la capacidad y la posibilidad de esos 12 millones de votos, llevarlos a una mesa de acuerdos políticos y hacer valer la fuerza que habíamos obtenido en las urnas. Porque la gente no solamente votó por el candidato a la presidencia, nos dio una fuerza impresionante que nosotros dilapidamos no en una toma de la tribuna, sino en varias. Que por cierto, ahí demostramos quién era quién, ¿verdad? A la hora de trepar tribunas, ¿no? O sea, tampoco nos espantamos, ¿no? Venimos de donde venimos, ¿no? Por supuesto, más rápido. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos conciencia clara de lo que significa tener esa fuerza electoral. Entonces yo digo, ¿debemos o no, en una situación de negociación política, hacer valer esos votos? Hay quienes dicen que no, hay quienes decimos que los tenemos que hacer valer. Llámenle como queramos, como se quiera, pero lo tenemos que hacer valer. En esta elección pasada, si sumáramos los votos del PAN y del PRD, el candidato que ganó la presidencia de la República la ganó, creo, con menos de un tercio o un tercio, ahí rayando el tercio. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que está gobernando contra la voluntad de la población. Es decir, que 2/3 de la población no lo quieren, repudian ese proyecto. Y sin embargo, ahí lo tenemos gobernando. No voy a calificar ni descalificar, simplemente decir un hecho contundente, concreto. Nosotros entonces con ese porcentaje no deberíamos como izquierda intentar hacer valer esa fuerza. Nosotros mismos lo hacemos, compañeras y compañeros. Cuando estamos ahora proyectando hacer en próximos días un evento, ¿no? Y se habla de 10,000 personas, de 20,000, etc. Bueno, esa fuerza, si solamente fuéramos para conmemorar el 25 aniversario del Frente Popular, Francisco Villa, pues todos a sus casas y todos en la alegría. No, hay que hacerla valer, ¿verdad? Y hay viejas demandas, añejas demandas, que si logramos esa gran movilización, pues hay que pelearlas, ¿verdad? Hay que buscar solución a esas necesidades que nos dieron origen, porque no todas han sido resueltas. Muchas, por cierto, han sido resueltas con éxito, pero no todas, ¿verdad? Y como aquí han dicho, hay nuevas demandas, ¿verdad? Hay nuevas necesidades que han surgido, porque se tuvo el lugar, primero el terreno, luego las casas, después los servicios. Han surgido nuevas necesidades en nuestra agenda. Esas son las que tenemos nosotros que reivindicar. Entonces, a esto es a lo que quiero referirme. Y por último, nosotros no estamos acostumbrados en México a tener una democracia participativa, porque todo nuestro sistema está basado en que alguien nos represente, ¿verdad? Pero de forma incipiente apenas empiezan a consolidarse figuras de democracia participativa, es decir, más directa, ¿no? Donde nosotros podamos tener otra capacidad de injerencia. Pero entiendo el tema de la no institucionalización de los movimientos y de no participar en procesos electorales, pero sin duda la realidad ha cambiado y tenemos que discutir esa situación. Finalmente quiero referirme rápidamente a 3 cuestiones. Primero, se ha criticado mucho el tema de la reforma hacendaria, y yo digo lo siguiente: en el norte del país la gente pagaba el 11% de impuesto al valor agregado, y en el centro del país pagábamos el 16%. Esta ciudad le aporta, si mal no recuerdo, el 55% de la recaudación fiscal al país. ¿Por qué nosotros, como ciudadanos del Distrito Federal, tenemos que seguir subsidiando a las personas que viven en el norte del país? Dicen que porque allá está la productividad. Esa es una mentira que se puede demostrar que ha cambiado. Esa realidad ha cambiado. Entonces, que estén molestos, pues sí, nosotros deberíamos también estar molestos porque ellos pagaban el 11% y nosotros el 16%. Y no dice uno de nuestros marcos más importantes que regula nuestra vida, que todos somos iguales ante la ley. Bueno, pues entonces aplíquese, ¿verdad? Yo estoy a favor de que se incrementen los impuestos, el IVA en el norte del país, y que todos los mexicanos
de la frontera con Estados Unidos a la frontera con Guatemala pague exactamente lo mismo. Si es el 16%, pues entonces el 16% para todos. ¿Por qué? Porque la degradación de nuestro sistema y de nuestros recursos, fíjense ustedes, voy a poner el ejemplo de la ciudad para hacerlo más claro. Muchos vivimos en Iztapalapa. A nosotros nos dan 5 pesos de presupuesto al día. A un habitante de Miguel Hidalgo, si mal no recuerdo, le dan 17. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué un habitante de esa delegación va a recibir 3 o 4 veces más que lo que recibimos nosotros? Bueno, ese escenario llévenselo a nivel del país, ¿verdad? O sea, y si nosotros somos la parte productiva que le aporta al sistema fiscal, pues tenemos derecho a que eso se equipare. Entonces, conclusión número 1 sobre esto, yo estoy a favor. Se dice que se subió el ICR. Sí, se subió para las personas que ganan 500,000 pesos al año. Yo pregunto, salvo los que son diputados aquí, ¿quién gana 500,000 pesos al año? O sea, estamos a favor de que a esas personas que ganan más se les suban los impuestos. Yo estoy a favor. Y podría yo seguir explicando puntos de la reforma, de esta reforma, pero bueno, dejo esas dos piedras en la oreja y esto espero que sirva para provocar el debate. Luego, reforma energética. Sobre reforma energética, lo que también nos daría para otro foro. Ahí yo estoy en contra de que se comparta la renta petrolera, por una razón sencilla. Miren, no traigo a la mano toda la información que tenemos sobre reforma energética, pero vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un gran negocio en el país que se llama petróleo. ¿Qué es la renta petrolera? Bueno, la renta petrolera es lo que nos cuesta a nosotros sacar un barril de petróleo crudo y lo que lo vendemos en el mercado internacional. A nosotros nos cuesta, si mal no recuerdo, entre 19 y 20 dólares y lo vendemos casi en 100. Ajá. Entonces tenemos 80 y tantos dólares de ganancia por cada barril de petróleo que extraemos. Bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa riqueza? Bueno, esa riqueza le es confiscada a Petróleos Mexicanos, se la lleva a la hacienda pública y, fíjense, Pemex paga impuestos al día. Es decir, los impuestos que le quitan a Pemex se los quitan al día. Todavía no termina su día de operaciones y ya están diciendo, a ver, entrégame lo que te toca del día de hoy. No a la semana, no al mes, no al año, como a todos se debiera hacer, no, al día. ¿Me explico? Se le quita aproximadamente el 70% de sus ingresos. Y un negocio tan importante requiere inversión, requiere modernización. Estoy a favor de la modernización de Pemex, pero se requiere entonces reducir esa carga fiscal para que parte de esa reducción se destine a generar nuestra propia industria petrolera. Ahora, se habla en los medios de comunicación de la gran propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, si ustedes la revisaran, son 2 párrafos, ¿no? En uno, le quitan la palabra contratos al artículo 27 constitucional. Y en la reforma del 28, dicen lo que no se puede hacer aquí, que se haga en el 27, ¿no? Y chínguense. No se animan a decir inversión privada en el 27, pero sí lo dicen en el 28. Pero lo más riesgoso de esa reforma no solamente es el tema del petróleo, es el tema de la energía, porque le quitan en el 28 la responsabilidad que tiene el Estado de generar la energía eléctrica. Y al quitarle esa responsabilidad, ¿qué quiere decir? Pues que entonces cualquiera puede generar energía eléctrica. Pero la energía eléctrica no es algo que podamos agarrar con las manos, necesita algo que la transmita. Entonces, fíjense ustedes, quieren que un privado genere energía eléctrica y utilice la infraestructura que ha construido este país, las redes que ha construido de distribución de energía, para por ahí comercializarlo. Entonces, en ese punto,
aun cuando está en el tema del Pacto por México, yo no estoy a favor de que haya una reforma energética en esos términos. Sí estoy a favor de que haya cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Reducir la carga fiscal que tiene Pemex, ¿verdad? Distribuirlos. Dicen que no hay dinero en Pemex, pero el problema es que, miren, además la Cámara de Diputados fija un precio, pero no lo fija con precisión, sino que se lo imagina, ¿no? Dice, bueno, ahora imaginemos que el barril de petróleo va a estar en 70 pesos, siempre a la baja, pero está en 100. Ajá. Entonces esos 30 se llaman excedentes petroleros. Esos no van al presupuesto público, se los llevan a un fondo o a varios fondos que son fideicomisos intocables, y ahí, hasta donde yo me quedé en el 2008, había 40,000 millones de dólares ahorrados en esos fondos que eran intocables. ¿Me explico? Y en realidad lo que usan ese dinero es para soportar el déficit de las finanzas públicas del país. Entonces, ¿dinero tiene Pemex? Por supuesto que tiene. Sabemos. Entonces, necesitamos una ley, una nueva ley para que haya una redistribución de esos recursos. Bueno, y por último cierro con esto. ¿Puede el movimiento social opinar sobre esto? Claro, ¿por qué no? O sea, nosotros solamente sabemos hacer marchas, plantones, cierre de vialidades, etc. Bueno, si fuera doctorado, nosotros seríamos doctores en eso, ¿verdad? Pero este movimiento es un movimiento inteligente, de gente pensante. Sí, gente con origen humilde, si ustedes quieren, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de incidir. Creo que en parte eso a lo que se refería el doctor Bueno. Esto es el movimiento, y ahí yo no sabría decirlo si dentro de las instituciones o fuera de las instituciones, pero tiene propuestas, y sus propuestas no se limitan exclusivamente a decir cómo sea una casa, si es bonita, si es de tantos metros, o cómo no. Este movimiento ha generado y ha dado generaciones de luchadores sociales que hoy están dispersos en muchos lugares, en muchos espacios, y que están demostrando que este movimiento social le hace aportaciones a la ciudad y en general también le hace aportaciones al país. Entonces, espero haber logrado el papel de provocar, porque esa es la intención, y no se pierdan las siguientes mesas. Y aprovecho por último para agradecer al maestro Bueno la oportunidad de que comparta con nosotros su conocimiento, su visión, porque finalmente el conocimiento no es propiedad de nadie, y aunque algunos lo logran acumular, pues hay que compartirlo, ¿verdad? Y yo le felicito mucho por estar aquí con nosotros y por compartirnos su conocimiento. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Para concluir, vamos a tener la participación del compañero Alejandro López Villanueva. Él es egresado de la Preparatoria Popular Tacuba. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fundador del Frente Popular Francisco Villa. Exsecretario de Participación Ciudadana del PRD-TF. Ha sido coordinador de asesores de la Delegación Tláhuac. Ha sido asesor de la Delegación Iztapalapa y diputado local en la 5ª legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, donde fue presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Vamos a darle un fuerte aplauso. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes que nada, quisiera felicitarnos por el esfuerzo que estamos haciendo, ya que pareciera ser que lo que en su momento trajo como consecuencia algunas discrepancias y rupturas al interior de la organización, el día de hoy esa discrepancia pudiera ser que es la que nos obliga a estar aquí platicando, intercambiando puntos de vista con respecto no solamente al futuro del Distrito Federal, sino del país. En ese sentido, no quisiera caer en la tentación de la provocación que tiene el compañero David, pero sí es interesante analizar una serie de temas que se están planteando.
Y a lo mejor me alejo un poco del texto que traía, pero para mí el problema no es si se cobra o no se cobra, si se recauda o no se recauda, o cuánto se recauda o cuánto se deja de recaudar, sino hacia dónde se va esa recaudación con respecto a lo que él mismo planteaba con el tema de Pemex, ¿no? Y bueno, dentro de la exposición vamos a comentar lo injusto que puede ser el régimen fiscal en nuestro país a partir de la distribución que se hace del presupuesto. Y que en ese sentido creo que toca cuerdas sensibles en nuestro país, porque al último los temas que aquí nosotros estamos tocando, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver con los movimientos sociales, son elementos que a nosotros nos permiten en un momento dado interpretar que estos no se dan por generación espontánea, sino hay algo que lo origina y que finalmente repercute en la sociedad. Entonces, en ese sentido me parece que sí es importante revisar esta parte, porque al último es lo que a nosotros nos va a permitir tener una visión de nación. Yo empezaría diciendo que la crisis del capitalismo neoliberal, provocada por su ambición desmedida, la voracidad insaciable, el despilfarro de recursos, la corrupción y la práctica inhumana que explota implacablemente a miles de millones de trabajadores, obreros y campesinos, ha llevado a condiciones de esclavitud con salarios miserables y nulas prestaciones sociales, también incluso a las grandes metrópolis capitalistas o imperialistas. Hoy, fomentando controversias y guerras para alcanzar su hegemonía mundial, las burocracias financieras utilizan como única alternativa las famosas reformas estructurales, que están cuestionadas desde el adjetivo mismo que se les aplica o cómo se les determina. La globalización en nuestro país desde hace por lo menos 30 años es una realidad. La relación productiva, comercial y financiera afecta negativamente cuando la reducción del indicador de crecimiento local afecta a los países con los que se tiene relación económica. Este es el caso de México. Europa, cuya economía se sostiene por la dinámica de Alemania, cerró el 2012 con cifras negativas. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea resultó en 0.4% y el desempleo alcanzó 11.8% debido a la recesión principalmente de Grecia, Irlanda y España. Así las condiciones, la Comisión Económica Europea estimó que para el año 2013 el Producto Interno Bruto de dichos países se ubicaría en 1%, mientras que el índice de desempleo sería por encima del 10%. Con medidas de extrema austeridad y reducción del déficit público, la recesión del viejo continente continuará por algunos años más, pues se contrae aún más la ya de por sí reducida demanda y sus efectos nocivos de producción y distribución. En el capitalismo, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. La situación europea afecta directamente a la economía de Estados Unidos, en la cual para 2012 el Producto Interno Bruto se ubicó alrededor del 1.5%, el desempleo en 7.8% y el déficit público en 4.8%. En ese mismo año, en México, el PIB nacional se ubicó alrededor del 4%, el desempleo en 5.2%, equivalente a 2.6 millones de personas, y la inflación se ubicó en 3.5%. El crecimiento relativo se debe un tanto a la reestructuración de las líneas de producción de la industria automotriz, pues equivalen casi al 30% de las exportaciones petroleras. Es decir, estas comparaciones que nosotros estamos haciendo tiene que ver con lo que yo al principio decía. La relación comercial que existe en el mundo lleva de la mano una serie de elementos que ya sea en Estados Unidos, ya sea en Alemania, ya sea en Holanda, ya sea en México, ya sea en Haití, van a repercutir. Y que al último, la cadena productiva está concatenada a nivel mundial y lo que sucede en un lado repercute en otro. Claro, países desarrollados como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, pues tienen efectos menos perjudiciales que los países que nos ubicamos
en el continente americano, en el continente africano, porque finalmente somos dependientes de las economías de las grandes potencias internacionales, ¿no? En los demás países latinoamericanos, en cifras promedio de 2012, el Producto Interno Bruto fue por el 3%, la inflación del 6% y el desempleo se colocó en 6.6%. Así, durante un periodo de 6 años a la fecha, en América Latina se puede decir que la pobreza se redujo, mientras que en México esta se ha incrementado, se incrementó en un 2%, solo en 2010. En nuestro país se ubicó la tercera parte de la pobreza en América Latina y casi la cuarta parte de la pobreza extrema. Desde los gobiernos de Luis Echeverría en 1970, la crisis se ha ido agravando con de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Hoy, con Enrique Peña Nieto, que exhibe la demagogia clásica priista, el desastre se profundiza gracias a la desaceleración económica, el aumento del desempleo, la fuga de capitales, la disminución de la producción petrolera, escasa inversión, así como una deuda creciente que supera los 22 billones de pesos, monto impagable para el régimen delincuencial presente que busca solventarlo a través de las mal llamadas reformas estructurales. Nuestro país posee riquezas naturales estratégicas como el petróleo, gas, uranio, hierro, carbón y agua dulce, entre otras, así como más de 30 millones de hectáreas de tierras fértiles. Cuenta con una población de casi 120 millones de habitantes. Dispone de una población económicamente activa que supera los 55 millones de personas, mientras que el Producto Interno Bruto en 2002 fue de cerca de 15 millones de pesos aproximadamente. Con el ascenso de los llamados tecnócratas y bajo el pretexto de la modernización, y aquí, ojo, compañeras y compañeros, tenemos una disyuntiva, y que en un momento determinado pudiera tener que ver un poco con lo que estaba planteando el compañero David. Por ahí algunos compañeros del partido plantean modernización sin privatización, perdón por las ramas. Pero, ojo, habría que estar pendientes, porque la modernización no necesariamente implica la actualización en términos de tecnología. La modernización también implica, o pudiera estar implicando, la entrega de la renta petrolera, la infraestructura que en su momento ha venido construyendo el Estado Nacional en función a sus propias necesidades. Y lo comento porque si hay una campaña en un sector de la izquierda que plantea esa posibilidad, la modernización sin privatización, habría que revisar ese tema, ¿no? Y hasta dónde en un momento determinado el Estado, junto con el PRI, junto con el PAN y un tanto o algún sector del partido, quisieran estar empujando hacia allá esa llamada reforma energética. Con el ascenso de los llamados tecnócratas y bajo el pretexto de la modernización, más de 1.300 empresas públicas fueron descaradamente entregadas a bajo costo a los amigos y parientes de funcionarios públicos, bancos, aerolíneas, teléfonos, ingenios, puertos, aeropuertos, minas, carreteras y ferrocarriles, etcétera, 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 etcétera. Y en ese etcétera, 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 ¿a nosotros qué nos tocó? Y digo a nosotros como pueblo, a nosotros como nación. En algún momento, cuando en el sexenio de Miguel de la Madrid planteaba las famosas reformas, ¿cómo se llama? La famosa reconversión industrial, y cuando planteó la reprivatización de los bancos, lo que ellos decían o lo que ellos señalaban era la necesidad de democratizar el capital. Y yo me preguntaba, pues ¿quiénes son los que van a poder comprar acciones bancarias? ¿No? A ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién pudo comprar tan solo una acción bancaria de los bancos
reprivatizados. Bueno, en todo caso, a lo más que aspirábamos a tener eran acciones en Teléfonos de México, ¿no? Porque bueno, y más allá de que el beneficio fue para unos cuantos, el Estado todavía se obligó a rescatar estas empresas usando dinero, y aquí es a donde entra el tema de la recaudación fiscal, ¿no? Está bien, a lo mejor pudiera parecer que hay una inequidad entre lo que se cobraba en la frontera con lo que aquí se cobra en el centro o en el sur del país, pero, y a lo mejor estamos de acuerdo en que se cobre parejo, ¿verdad? Finalmente tenemos una identidad propia nacional, ¿no? ¿Y por qué ellos van a pagar menos y nosotros vamos a pagar más? El problema o la pregunta sería, pues ese dinero ¿a dónde va? Y ya nos damos cuenta, pues a dónde se fue. Para que la iniciativa privada pudiera ver con optimismo la inversión en todos estos sectores y en todas estas empresas que yo acabo de comentar, necesitarían tener números negros y no números rojos. Entonces el Estado lo invirtió para presentar números positivos y que les fuera atractivo al capital la posibilidad de invertir. Y en ese sentido, ¿verdad? El Estado, para poder sanear estas empresas, gastó cerca de 90,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto recuperó? 30,000 millones, perdón, gastó 90,000 millones de dólares, y recuperó 30,000 millones de dólares. Bonito negocio, ¿no? A pesar de la grave crisis que enfrenta el sistema, la burguesía, estimulada por el imperialismo, hoy hace propuestas como la privatización de Pemex para entregar el petróleo a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Los gobiernos del PRI y el PAN han firmado decenas de convenios internacionales, el Tratado de Libre Comercio, el Plan Poda Panamá, el Pacto del Pacífico en Colombia, Perú, Chile, el ASPAN y los Acuerdos de Mérida, entre otros, que actúan como caballos de Troya contra el proyecto de unidad latinoamericana, afectando e hipotecando la soberanía nacional. Las comparaciones pueden ser pertinentes, pero lo importante es el resultado del desarrollo integral de la sociedad, y en estos estamos de mal en peor. Hablando un poco del tema del sector juvenil, del sector juvenil, al que hacía referencia hace rato el doctor Bueno, y que nosotros podríamos decir que, por ejemplo, es uno de los sectores más afectados, pues el 56% de la población desempleada tiene entre 14 y 29 años, lo cual representa el 10.4% de dicho segmento. Asimismo, más de 7 millones se emplean en la economía informal y 7.25 millones no cuentan con actividad productiva alguna. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora que nosotros estamos reflexionando en torno al tema de las reformas estructurales, empezamos a entender pues que el mundo globalizado, por un lado, enriquece a unos pocos y por el otro lado empobrece a unos muchos, por llamarle de alguna manera, y que el fenómeno de las movilizaciones juveniles en Europa, ¿verdad?, también tienen un efecto igual en los países de América Latina, porque al último, ni en Europa ni en América los jóvenes tienen futuro. Por otro lado, 60% de los adultos mayores en México no tienen seguridad social. Más del 46% de la población total nacional se encuentra en situación de pobreza, mientras que otros 11.6 millones lo hacen en pobreza extrema. Se ha afirmado que durante los últimos 10 años la clase media en América se ha incrementado
pero México no comparte ese optimismo. En ese sentido, ¿verdad? Pues lo que nos deja ver que el mundo actual actúa conforme a ciertos intereses, sin importar si son jóvenes, si son mujeres o si son adultos mayores. Finalmente es el interés por preservar sus intereses de los grupos hegemónicos. Ante esta situación, la estrategia planteada en la recién aprobada Ley Federal del Trabajo es flexibilizar la contratación, pese a que ésta facilita el despido mediante la implementación de contratos a prueba y la reducción a 1 año de litigios laborales, entre otras modalidades. La recién aprobada reforma laboral eventualmente podría elevar los indicadores de empleo, pero no el nivel de ingreso de la población. ¿A mí qué me sirve o de qué me sirve? Bueno, podría decir alguien, de algo a nada es mejor algo, ¿verdad? Pero ¿a mí de qué me sirve tener un salario ínfimo si en un momento determinado no me alcanza para cubrir mis más elementales necesidades? Ya no hablemos de las necesidades, sino de mis más elementales necesidades, ¿no? O sea, hay quien no tiene empleo, ¿verdad? Y son pobres, o serían los pobres entre los pobres, y hay quien sí tiene empleo y gana el salario mínimo y sería pobre, en todo caso. ¿Cuál podría ser la diferencia entre uno y otro? Dicha estrategia dará mejores condiciones de inversión al capital extranjero en México. Ante una política industrial casi inexistente, todas las entidades del país compiten por atraer inversiones a través de estímulos fiscales, facilidades de inversión y ahora suman la flexibilización laboral en la lista de comodidades. Existen, por otro lado, diversos elementos de análisis adherentes a lo anterior, entre los cuales se encuentra el Pacto por México, la reforma energética, que incluye la inversión privada en lugar de pretender un mayor y mejor aprovechamiento estratégico de los recursos, una reforma fiscal a modo de los grupos hegemónicos, así como una reforma en telecomunicaciones para fomentar la competencia sin contravenir los intereses del duopolio televisivo. Es decir, y en este sentido de fomentar la competencia en los medios de comunicación, pues es entrecomillado, porque al último ya sabemos cómo va a quedar el tema. Es evidente entonces que dichas reformas no procuran el crecimiento económico ni el bienestar social. El nuevo gobierno no significa cambio, es el mismo modelo y las mismas estrategias. Basta con revisar algunos lineamientos contenidos en el paquete económico para 2014. Como están planteadas, las famosas o las ya famosas reformas estructurales obedecen, desde mi punto de vista, a la reproducción de capital y a la concentración de la riqueza de los grupos hegemónicos y son una parte sustancial del ajuste neoliberal en nuestro país. Y podemos decir, uno, la reforma al sistema de salud, al IMSS y al ISSSTE, reduce las conquistas de trabajadores, fomenta la ineficiencia, persiguiendo con ello la privatización y la anulación de la seguridad social. Por ejemplo, la ley del ISSSTE amplió los años de servicio hasta 60, impuso el ahorro obligatorio para acceder a la jubilación, todo con un supuesto de una deuda que a 6 años de la imposición solo se ha hecho más grande. Es decir, así como nos dijeron en su momento que los bancos eran deficientes, así como nos dijeron en su momento que el ESME era una bola de holgazanes que no tenían productividad en la compañía de luz y fuerza del centro, así como nos dijeron que los bancos no eran rentables, y así como nos dijeron que en Teléfonos de México se daba un mal servicio, así ahora nos están diciendo, ¿verdad?, que el sistema de salud es ineficiente y por tanto se necesitan recursos
recursos que el Estado no tiene y que solamente la iniciativa privada, ¿verdad?, puede resolver. Pero ese es un pretexto, esa es una justificación, compañeras y compañeros, precisamente para sectores tan importantes, ¿verdad?, puedan ser privatizados. Ustedes vayan al Seguro Social, ustedes vayan a la lista, a ver si encuentran medicamentos. No los hay, ¿verdad? Ahí los del Partido Verde, ¿verdad?, en su campaña promocional del año pasado, ¿verdad?, decía, si no tiene medicinas que te los paguen. Pues sí, pues es el doctor Simi, ¿no? Son todas esas cadenas farmacéuticas vendidas de Tamaulipas, ¿verdad?, que son los que monopolizan el mercado de la medicina en México. Pues si los laboratorios ya los vendió el Estado, ¿verdad?, ahora ¿qué nos queda? Los genéricos o los similares, que son los que producen las medicinas en nuestro país. Y hasta allá va el negocio, en términos del sector salud, ¿verdad? La reforma laboral, aprobada durante los últimos días del sexenio calderonista, atenta contra los derechos de los trabajadores y suprime logros en más de 200 años de lucha, legalizando la sobreexplotación, reduce salarios, dejando en condiciones de indefensión a los trabajadores gracias a la tercerización y eliminando los derechos de asociación, sindicalización y huelga. La mal llamada reforma educativa, atentado criminal contra el magisterio y la educación pública, lejos de proponer un proyecto educativo que supere la crisis del sector, hace responsables de la grave situación formativa a los trabajadores, convirtiéndose en una medida punitiva para castigarlos mediante la reducción del presupuesto y el aceleramiento de la privatización del sector. La modificación del artículo 27 constitucional legaliza la venta de playas, litorales, riberas, de ríos, lagunas y posesiones fronterizas a los extranjeros. A corto plazo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ahí dejo la pregunta en el aire, ¿no? El 80% de la minería mexicana ha sido descaradamente entregada a la iniciativa privada extranjera, principalmente a Canadá, China y los Estados Unidos, mientras que el otro 20% se ha entregado a empresas privadas nacionales. En tanto, la concesión de más de 52 millones de hectáreas de tierra ha afectado en gran medida el ambiente, así como a millones de campesinos e indígenas. La reforma financiera, protectora del gran capital y terminante con el pueblo y los trabajadores, incrementó el IVA en un sinfín de artículos, impactando a la empobrecida clase media en nuestro país. La reforma energética pretende entregar petróleo y electricidad, recursos estratégicos de la nación, al capital privado, consumando así el mayor robo a la nación. Por otro lado, ¿verdad?, el hecho de que exista la violencia que existe en nuestro país, en los índices en los que existe, no es casual tampoco, Toda esta descripción que nosotros estamos haciendo de una serie de elementos que están ocurriendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, nos puede traer como respuesta nuestra pregunta de por qué se ha acelerado la violencia en nuestro país. Pues si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene educación, si la gente no tiene que comer. Y dice Artius que la paz es primero, ¿no? Creo que sí. Por otro lado, la violencia de las bandas criminales y de las Fuerzas Armadas oficiales exhiben la ineficacia del Estado y la incapacidad para gobernar del PRI, del PAN y del PRD. Porque al último terminamos, y digo terminamos, ¿verdad?, porque finalmente, si somos autocríticos, pudiéramos estarnos asumiendo como tal. Terminamos fungiendo como parte del Estado mexicano, y que en ese sentido, ¿verdad?, lo que nosotros estamos haciendo es reproducir la ineficiencia que éste tiene con respecto a los grandes problemas nacionales.
Para la clase dominante, la solución es militarizar el país, generar un estado policíaco y fascista que paulatinamente se imponga, criminalizando la protesta como medida que impida una explosión social. Al final del siglo XX, México se caracterizó por rápidos y continuos cambios protagonizados en su mayoría por diversos movimientos sociales, surgidos como una respuesta al modelo económico impuesto y como una forma propia de resistencia ante las desigualdades. Han sido protagonistas básicos de muchas transformaciones. Son modos de organización colectiva ante la crisis del sistema, el gobierno y los partidos políticos. Su lucha se inscribe en un espacio y con propuestas concretas. Confluye con sectores y acciones diversas que por sus características los convierten en sujetos no solo del cambio social, sino de procesos de transformación política. Los movimientos no surgen de golpe, se construyen a través del tiempo y del tejido social, emergiendo en coyunturas determinadas con propuestas alternativas de convivencia social. Estos desafían a los poderes constituidos por medio de acciones distintas, puesto que la imaginación de la sociedad es vasta. La política neoliberal, con sus efectos devastadores de desempleo y la apropiación de la producción, ha generado una gran cantidad de excluidos. El problema, como yo les decía hace rato, no solamente es local, sino también mundial. Y esto hace emerger nuevas demandas y luchas. Las formas de resistencia frente a la injusticia globalizada han sido en todos los ámbitos: el empleo, el salario, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente. Con el paso del tiempo, los movimientos sociales experimentan formas distintas de organización. Nacen ante la degradación del presente, pero con una propuesta hacia el futuro. Al problema de la pobreza y la desigualdad se le ha sumado el de la democracia, vista como un valor de igualdad, planteando procesos colectivos inherentes a los beneficios individuales a través de la economía solidaria o social. Los grupos tienen capacidad de articulación en sus diferentes vertientes, por lo que cuestionan formas de dominación, actúan desde su quehacer proponiendo cosas nuevas a construir, debates del poder bajo la lógica de la democracia participativa y la justicia, construyendo base social, creando economía comunitaria, unidades de producción, reconstruyendo el tejido social y asumiendo procesos de autogestión bajo la consigna de que otra sociedad es posible. El auge de los movimientos sociales y las elecciones de gobiernos de izquierda son dos de los grandes acontecimientos ocurridos en América Latina en los inicios del siglo XXI. Sin embargo, aún hoy no tienen resuelta la contradicción entre lo social y lo político, es decir, entre las formas de organización y la lucha social, y las formas de organización y la lucha política. Esta convergencia fue la que contuvo, sin embargo, y desaceleró la avalancha reaccionaria que se fue a la región en las décadas de 1980 y 1990, festín de la concentración y transnacionalización de la riqueza y el poder político, con el consecuente agravamiento de la pobreza y la exclusión social. En ese periodo, el cambio en la situación internacional y regional provocó el declive de la lucha armada y relegó a las organizaciones sociales y políticas tradicionales a planos secundarios y hasta marginales. Los nuevos movimientos sociales demostraron ser inmunes al efecto de la crisis terminal del socialismo real y al aprendimiento del mundo unipolar. Su misma condición los evidencia como protagonistas principales de la lucha contra el neoliberalismo y diversas formas de opresión, explotación y discriminación. Los procesos de transformación social o de reforma social progresista que no avanzan, mueren. Es por ello que debemos preguntarnos en qué medida los nuevos movimientos sociales se han convertido en movimientos sociopolíticos, es decir, si los actuales movimientos sociales están encaminados hacia la edificación de sociedades alternativas o si serán un paréntesis que contribuya al reciclaje de la dominación capitalista. En este contexto, el Frente Popular Francisco Villa cumple 25 años de vida en la Ciudad de México y en el país.
nos reconocemos como una de las agrupaciones sociales y políticas sucesoras de las luchas urbanas surgidas a mediados de los años 70. Hemos conformado una identidad como actor fundamental en la reivindicación y movilización de las masas populares. El Frente Popular Francisco Villa surge de la alianza entre dos grandes concentraciones urbanas, una que demanda suelo para vivienda y otra la regularización del suelo que habita. La primera en la delegación de Iztapalapa, dirigida por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se organizaba bajo la consigna de construir bases sociales de apoyo. La segunda en la delegación de Tlalpan, era encabezada por dirigentes experimentados en la lucha urbana, apoyados por estudiantes posteriormente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Luego de la represión a ambas concentraciones, ambos grupos coinciden en la universidad, unos como estudiantes, otros como residentes. Ante la presión de un nuevo desalojo y al cobijo de la comunidad de Emiliano Zapata, a Yepetlayi, los colonos de Lomas del Seminario se trasladaron al predio del Molino en Iztapalapa. El proceso de organización traería confluencias mutuas del propio sector urbano y de otros como el obrero y el campesino. Concluía el periodo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari ocupaba la silla presidencial. El neoliberalismo en México se imponía. Para los pobres del campo y la ciudad no había futuro. Terminaba la década de los 80 y alrededor de 3.000 familias iniciaban su historia como una respuesta del pueblo a la indolencia neoliberal ante el dolor humano y su burocracia corrupta. La organización surgió como un frente de masas con una dirección colectiva centralizada bajo 3 principios. 1. Independencia del gobierno y los partidos políticos. 2. Unidad en la acción y autonomía de gestión. 3. Solidaridad incondicional con nuestros hermanos de clase. Nuestra demanda, sumada a la protesta contra la represión y la desigualdad, fue la vivienda. Exigíamos democracia, justicia y poder popular. El trabajo colectivo es la base del Frente Popular Francisco Villa. Dicha premisa es perceptible en su estructura, su forma de organización interna y también en sus métodos de lucha. La movilización de masas, la alianza con otros sectores, organizaciones políticas y sociales y ahora la participación electoral en algunos casos son elementos que consideramos necesarios para la transformación del país. En el Frente Popular Francisco Villa consideramos la movilización de masas en sus diferentes expresiones como elemento básico de proposición, presión, negociación y solución. Las manifestaciones públicas, sean políticas o sociales, sirven para expresar propuestas e inconformidades, así como para llamar la atención y exigir soluciones efectivas a través de vías alternas a los cauces institucionales, toda vez que estos no contemplan ni resuelven. Al calor de la crisis económica, la antidemocracia y la represión, las estructuras de poder se quebraban, los procesos de autogestión en la ciudad ascendían, la ola democratizadora 1998 crecía, el Frente Popular Francisco Villa nacía. Muchas gracias.